I'm dynamite. And I will not fight. I'm a power low. Buenas noches, bienvenidos al cuarto programa de Economía al Cuadrado. ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué haces, Diego? Buenas noches a todos. Digamos, semana... Uy, salieron intensa. unos datos muy importantes que el gobierno lo festejó mucho. Bajó la pobreza gracias al gasto público. ¿Qué tenés para decir, Javier? No, te diría que casi que estamos festejando un empate de 0-0 contra Islandia después del peludo que nos comimos 6-1 contra España. Eso no es muy bueno. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El gobierno ha festejado los datos de pobreza. La verdad que cualquiera persona que sea bien nacida tiene que festejar la caída de la pobreza. La caída de la pobreza en lo que es en la comparación del segundo semestre del 2016 contra el segundo semestre del 2017 es de casi 6 puntos porcentuales. Es decir, que es un número muy importante. La verdad que el dato es positivo. Y esto además fue comunicado en una semana donde además se conocieron datos sobre la evolución del desempleo. El desempleo cayó del 7,6 al 7,2, lo cual además es un número muy bueno en el sentido que cayó el desempleo pese a que aumentó la población económicamente activa, es decir, que hubo un incremento tanto en la demanda de trabajo que a pesar, digamos, del aumento de la PEA, cayó el desempleo. Y por otro lado, también es muy importante que se publicó el dato, ¿sí?, que tiene que ver con la evolución del PBI. Y el PBI, en lo que va fue el 2017, terminó con una expansión del 2,9%. Ahora, el punto es, ¿todo esto es motivo para festejar? Sí, hay una parte que es buena y que sí hay que festejarla. El tema tiene que ver con la sostenibilidad de este proceso y las características de este proceso. En este sentido, a mí me gustaría hacer un poco de análisis económico del bueno que tiene que ver con lo que es el crecimiento y la pobreza. Director, si usted me permite, ¿me pasa la primer filmina que traje sobre crecimiento? Miren, ahí ustedes tienen lo que es la evolución de la tasa de crecimiento a lo largo de la historia que va desde el año 0 hasta el 2014. Fíjense, entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita fue del 0,02%, es decir, prácticamente despreciable. La economía casi no se movía, ¿sí? Eso implica que en esos 1800 años el PBI per cápita solo subió 40%, concentrado en los años posteriores al descubrimiento de América. Después, si uno se fija, en el siglo XIX, con la revolución industrial, el PBI per cápita aceleró su tasa de crecimiento casi en 33 veces al pasar a 0,65. Exacto. Después, en la primera mitad del siglo XX, se aceleró al 1,06%, mientras que en la segunda mitad del siglo XX aceleró al 2,1%. Es más, si uno toma los datos de lo que va del siglo XXI, se aceleró al 3% per cápita. Es más, te hago un comentario. Vos sabés que hay estudios sobre las cuentas nacionales que muestran que el crecimiento que ha sido registrado durante la segunda mitad del siglo XX subestima en más de 1 punto porcentual el crecimiento. Esto quiere decir que el mundo estuvo creciendo en términos per cápita al 3,25 más o menos, y por otra parte, en lo que va del siglo XXI estaríamos entonces creciendo casi al 4,125. Vos sabés que eso es muy importante, porque a lo largo de los 20 siglos, ¿sí?, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces, donde 9 veces y pico se concentra en los últimos 2 siglos, ¿sí?, y que de mantenerse la tendencia de crecimiento que hay actual, considerando el efecto de la subestimación del progreso tecnológico, vos sabés que se multiplicaría el PBI de mantenerse constante, el PBI per cápita, Sí. casi por 60 veces. Quiere decir
que a lo largo de un siglo lograríamos entre 4,5 y 4,7 veces más que lo que logramos en 20 siglos. Te puedo acotar Sí, claro. algo, una notita de color. Lo interesante que en estos últimos 50 años ese dinamismo está impulsado por las economías emergentes. Dinamismo del cual Argentina ha estado afuera y lo ha desaprovechado. Bueno, de hecho Argentina al inicio del siglo XX era un país desarrollado y es el único que ha mostrado una caída como nunca se vio en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué traigo los datos de crecimiento? Porque esta explosión en la tasa de crecimiento tiene una contraparte en la pobreza. Dire, me pasa la próxima filmina, Dire, ahí está. Fíjate, Diego, la condición natural del hombre era la pobreza. Está clarísimo. Es decir, en realidad no hay que explicar la pobreza. Digo, porque la el pobreza... 95% de las personas vivían en pobreza. Claro, exactamente. Siempre. Eso fue la condición natural de vida del hombre. Y con la llegada del capitalismo y la explosión del crecimiento, ¿sí? Hoy las condiciones de pobreza extrema en el mundo es de menos del 5%. Y se desploma. Claro. En los últimos 50 años. Exacto. ¿Esto por qué sucede? Porque en realidad el crecimiento económico trae aumento de la productividad y ese aumento de la productividad se ve reflejado en mayores salarios, ¿sí? Y eso se ve reflejado en una caída de la pobreza. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que ha pasado, ¿sí?, en el dato de pobreza de Argentina? Básicamente, la caída de la pobreza en la Argentina tiene que ver con la recuperación del PBI. A ver, concretamente, si uno mira el dato del PBI que tenemos hoy, es más o menos el mismo que teníamos en junio Mitad del 2015. del 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera parte del 2016, primer semestre del 2016, cayó fuertemente el nivel de actividad, cayó el empleo, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. Se tocó un piso en el segundo trimestre del 2016 y a partir de ahí la economía empezó a recuperar. Como consecuencia de esa recuperación, aumentó el empleo, bajó el desempleo, ¿sí?, y cayó la pobreza. Ahora, el punto es en qué nivel estamos. Entonces, Dire, le pido la próxima filmina, por favor. Fíjate esta filmina, Diego. Acá tenés la cantidad de empleo privado. Fuente Ministerio de Trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. 6.269.000 puestos de trabajo en diciembre del 2017. Puestos de trabajo en el sector privado, agosto del 2015, 6.268.000 puestos de trabajo. La misma cantidad de empleo. Es decir, privado. la misma cantidad de empleo privado. ¿Por qué marco el tema del empleo privado? Porque el que crea riqueza es el sector privado. El sector público es el que la destruye. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el efecto del rebote. Es decir, rebotó el PBI, rebotó el nivel de empleo, ¿sí? Y consecuentemente cayó la pobreza. Entonces, lo que uno tiene que mirar es si este proceso de crecimiento es crecimiento o en realidad es una mera expansión. Y desde mi punto de vista, ¿sí?, esto es una expansión. Primero, que no se puede llamar crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un PBI que es el mismo que teníamos en el 2015 en junio y es el mismo de diciembre del 2011. Quiere decir que en términos per cápita somos 7% más pobres. Exacto. Si yo miro solamente el gobierno de Macri, en términos per cápita también somos más pobres. Sí. ¿Sí? Entonces, no se puede llamar crecimiento esto. Y después, para crecer, vos necesitas acumular capital físico, ¿sí? La inversión, la que cuenta, que es a valores corrientes, es 16% del PBI. La inversión directa extranjera es 0,4%, cuando ambos indicadores en la región son 23 y 3,5% respectivamente, y no son una maravilla. Es la región que menos invierte en el mundo. En cuanto al capital humano, o sea, vamos mal en las dos definiciones.
Vamos mal en la definición que tiene que ver con la educación. Séptimos en las pruebas PISA en América Latina. Hemos sido expulsados de las pruebas PISA. ¿Sí? La mitad de los chicos no termina el secundario. La mitad que lo termina no entiende lo que lee. Y el 70% no puede resolver una prueba básica de matemática. Con lo cual, en materia de educación estamos complicados. Con lo cual, para absorber el progreso tecnológico venimos mal. Pero esto no es todo, esto es peor aún, porque cuando uno mira los datos de pobreza, uno ve que el segmento que más pobre concentra es entre 0 y 14 años, que tenemos niveles de pobreza del 40%. Es decir, hoy en la foto somos un país de ingresos medios, pero en la película somos un país pobre. Y después hay dos definiciones más. Una definición es la de capital institucional, ¿sí? Este gobierno creó dos instituciones, el Banco Central Independiente y el INDEC. El Banco Central Independiente lo dinamitó el 28 de diciembre de 2017, con el avance de Marcos Peña sobre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y como si esto fuera poco, ahora se quieren llevar puesto al INDEC. Tema no menor. Y lo que tiene que ver con el capital social, si hay algo que hizo este gobierno, fue incrementar la grieta. ¿Para qué? Para conseguir un rédito electoral. Consecuentemente, desde mi punto de vista, difícilmente estemos frente a un proceso de crecimiento sostenible. Si a eso le consideramos adicionalmente que tenemos una explosión de déficit fiscal, un aumento desmesurado de la deuda, que además pone presión sobre el tipo de cambio y aprecia la moneda, y eso contribuye positivamente sobre pobreza e indigencia. Con lo cual, este proceso, desde mi punto de vista, no es sostenible. Bueno, yo quiero hacer hincapié en ese punto y tomo tu última palabra y hablar de la sustentabilidad de largo plazo de esta reducción de pobreza. Si uno va a los datos comunicados oficialmente, uno encuentra que la pobreza del último dato, comparado contra el peor momento del año 2016, ¿por qué bajó? ¿Y vos qué te encontrás? Te encontrás que la masa de jubilaciones aumentó 42%. La masa de... Dicho sea de paso, Sí, hay que decirlo con todas las letras. El segmento de la población que menor cantidad de pobres que tiene es lo más el grande. de mayores de 65 años, con 6%. Y esto lo quiero aclarar, ¿sí? Porque el delincuente del defensor de la tercera edad, Semino, ¿sí? Que es un chanta, que es un mentiroso, calcula una canasta de 17.000 pesos para el jubilado, cuando la canasta del individuo en Capital Federal son algo más de 5.000 pesos. Semino, ¿usted me quiere decir que el jubilado gasta 12.000 pesos por mes? Usted es un chanta, usted es un mentiroso. Usted no puede decir, ¿sí?, que un jubilado gana más que lo que gasta la familia tipo. Yo vuelvo a este punto, porque tenés razón con el tema de la canasta, lo que se dice y se dibuja en la canasta del jubilado, pero quiero ver este punto de la sustentabilidad. ¿A partir de qué baja la pobreza, según los datos oficiales? 1, 42% de aumento nominal de la masa de jubilaciones. 2, tenemos un 32% de aumento de la masa de asignaciones familiares. 3, un 28% de aumento de la asignación universal por hijo. Todo eso cotejado contra el 23% de inflación da un muy importante aumento en términos reales del gasto público en jubilaciones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo. ¿Qué quiero decir? Que este circunstancial descenso de la pobreza está construido sobre un aumento de gasto público que se financia con más inflación y con más deuda. Dos elementos que, así como la kriptonita es letal para Superman, la deuda y la inflación son letales para la inversión, para la acumulación de capital, para el progreso tecnológico, para la creación de empleo, que son los verdaderos
motores del crecimiento, Es más, que es el único que baja la pobreza es más, sustentablemente de largo plazo. Te voy a pasar un dato que habitualmente se lo subestima y no se lo considera. Hay algo que se llama transición demográfica. Ya sé. Y hay un indicador que se llama tasa de dependencia, que es la cantidad de menores y la cantidad de adultos mayores en términos de población económicamente activa. Cuando la economía entra en la transición demográfica, la población entra en la transición demográfica, lo que vos tenés es que la tasa de dependencia empieza a caer. Sí. Al caer la tasa de dependencia, ¿sí?, se produce, digamos, primero que entra más gente al mercado laboral, se producen además efectos de economía de escala y aparece un fenómeno que se llama bonus demográfico. ¿Sí? Ese bonus demográfico, como consecuencia de que cae la tasa de dependencia, hay un aumento del ahorro. Que Argentina lo desperdició. No, todavía le quedan algunos años, pero lo está tirando por la borda. Vos sabés que todos los países que lograron desarrollarse primero son los que entraron primeros en lo que se llama la transición demográfica. Esto está en un trabajo de Oded Gaylor que se llama La teoría unificada del crecimiento, y básicamente él explica cómo la transición demográfica, ¿sí?, explica los países que crecieron primero. Entonces, es muy interesante esto porque al producirse ese aumento en el ahorro, ¿sí?, se produce un aumento en la inversión, hay un aumento en la productividad y entonces empieza a aumentar también la población económicamente activa, ingresan las mujeres al mercado laboral, ¿sí?, y todo eso genera después un segundo boom en la transición demográfica y una segunda ronda de aceleración. Ahora, todo eso sucede porque en el medio hay un aumento del ahorro que se transforma en inversión. Y acá en Argentina está habiendo un aumento fenomenal del ahorro y se está transformando en aumento del gasto público. Vos fíjate esto, Argentina más o menos ahorra 15 puntos del PBI. 14, sí. Si vos le sacás el peso del sector público, estás en orden de 25 puntos casi de ahorro del sector privado. Pero el sector privado, sí, porque tendrías 25 del sector privado, 10 de déficit fiscal, te quedan 15, ¿sí? Ahora, sucede que el sector público se lleva la mitad del ingreso. Quiere decir que los argentinos ahorramos más que los chinos, ahorramos cerca de 50 puntos. Ahí tenés el efecto del bonus demográfico que genera un montón de ahorro y que si eso se transforma en inversión, creceríamos de manera impresionante. Y sin embargo, sí, dado el peso del Estado y la economía, no crecemos lo que deberíamos. Bueno, y acá te quiero mostrar varias cosas. A ver. Porque justamente por no crecer, no bajamos en serio la pobreza. Claro. Entonces, acá voy a empalmar este De tema. hecho, la hemos aumentado. Voy a empalmar este tema con el econoburro de la semana, porque fue un programa de televisión. A ver. Y adivina quién estaba. A ver si adivinás quién estaba. Leandro Santoro. Exactamente. ¿Y sabes qué me dijo? Que es mentira que el crecimiento baja la pobreza, que el crecimiento no importa. ¿Sabés qué? Te hago un ejemplo. Entonces, hacer el crecimiento menos 100%. ¿Sabés para qué? Para que no haya nada de PBI. Vas a ver dónde está la pobreza. Bueno, ¿sabés qué me Se dijo? van a morir todos. Que lo importante es el desarrollo. Y que el desarrollo, ¿sabés qué? Se hace solamente con un Estado presente que interviene, regula y redistribuye. O sea, que le roba al que produce, castiga al exitoso, castiga al que produce y premia al vago. Pero ¿sabés lo que es lo grave de todo esto? Interesante. Que, ¿sabés? Es un acto de fe. Primero, Santoro no es economista, pero además de eso, es una fe, porque los datos lo niegan rotundamente. Director, vayamos al primer gráfico. Bueno, de hecho, digamos, este ejemplo tonto que acabo de mencionar, si el crecimiento no es importante, ¿sí?, hacelo menos 100%, te queda 0 de PBI, vamos a ver qué vas a repartir. Mirá qué interesante esto. PBI de Estados Unidos, desde 1862, PBI de Argentina, hasta la fecha. Teníamos el 95% del PBI de Estados Unidos, ahora tenemos un cuarto. ¿Qué pasó? Pasemos a la siguiente Ni que hablar de las barritas verdes y grises, ¿no? Son las crisis de cada país. Las crisis de cada país. O sea, más o menos sincronizadas hasta el 30
y después le ganamos por goleada. Argentina Ahí tiene sí. más de una crisis cada 5 años después. Digo, qué baile le pegamos a los yanquis, ¿no? Digamos, mirá todas las crisis que tenemos. Mirá qué vivos somos ¿Y nosotros. por qué tenemos crisis? Director, pasemos al siguiente gráfico. Mira qué interesante. Este gráfico me lo prestó nuestro amigo Fausto Espotorno, se lo agradezco enormemente. Viste que todo el mundo, todos los progres, toda la gente de izquierda dice que el problema argentino empezó en 1976. Claro. Bueno, mira, 1976. Este es el gasto público de la Administración Nacional. O sea, ni siquiera de todo el sector público. Sí, no tiene sí. las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Claro, no tiene, digamos, tampoco las provincias ni los municipios. Nada de eso. Mira, aumentó por 3 el gasto público cuando comparamos el 75 contra la actualidad. O sea, siguiendo la lógica de los progres, este es un Estado mucho más presente, Obviamente. que más regula, que más interviene y que supuestamente redistribuye mucho más. ¿Y cómo lo fue? A ver, en el año 70 teníamos un PIB per cápita que era más alto que el de Japón. Y teníamos 5% de Bueno, pobres. Acuérdense de la anterior Fedemina. Miren, aumentamos por 3 el tamaño del Estado presente, redistribuidor, y cada vez estamos peor. Pero esto, como bien dijiste vos, acá no está ni nación, ni provincia, ni municipio, los 3 órdenes. Pasemos al siguiente gráfico y vamos a ver el gasto público total. Yo conseguí los datos desde el 93 para acá. Y esto es lo interesante. Cuando miramos qué Estado teníamos en el 93, teníamos un Estado que sumando los 3 niveles era el 23% de nuestra economía. Hoy en día tenemos un Estado que es el 42% de nuestra economía. O sea, desde el 93 a la fecha lo duplicamos. Perdón, Milei. Sí, no, pero aparte hay que mencionar que en todos esos cálculos no está toda la carga sobre el trabajo. No está. Porque si no excede el 50%. Obviamente, pero esto te quiero decir. Yo digo, si creemos en el acto de fe, ¿por qué digo acto de fe? Porque los números lo contradicen de pe a pa. Si creemos en el acto de fe de los progres redistribucionistas, esto es un canto a la reducción de la pobreza, debería hacerlo. Claro, debería estar cayendo, Ya- se debería estar desplomando. Ya vimos que el crecimiento lo mató. Pasemos a la siguiente filimina. Mira qué pasó con la pobreza. Y acá hay otro mito que derribamos. La pobreza, cuando sube Menem, después de la hiperinflación de Alfonsín, estaba en el 45%. En los primeros años de la convertibilidad, que desde el 91 al 94, donde hay ahorro, hay inversión, acumulación del stock de capital, Hay reducción del sector público. reducción del sector público, la pobreza baja a entre el 15 y el 17%. ¿Y qué pasó? Después, despacito, cada vez tuvimos más Estado presente, más intervencionista, más regulador, supuestamente más redistribuidor. ¿Y qué pasó? La pobreza la tenemos clavada. En definitiva, si vemos claramente, salvo en esos años de la convertibilidad primeros, toda la serie muestra que la pobreza fluctúa entre 25 y 30% en promedio. Sí, aparte, Milei. vos fijate eso, ¿no? Vos mirás el dato en rojo. Esto Sí. olvidate esta parte que es Bueno, son los por años eso, K. pero fíjate que, digamos, esa caída estrepitosa del último periodo K empieza ¿cuándo? En el 2007. Es decir, cuando se empezó a mentir sobre los índices de inflación y se empezaron a cocinar los números de pobreza e indigencia. Y Milei, audiencia, ustedes pueden ver en definitiva que con mucho Estado, que se consume los ahorros, que desahorra, que por ende no hay inversión, no hay acumulación de capital, no hay mejora de productividad, no hay creación genuina de empleo, la pobreza no baja en serio, no baja en forma sustentable. Pero ¿saben por qué no baja? Porque ese Estado gigante ahoga al sector privado, no le deja hacer negocios y desincentiva el crecimiento. Pasemos a la próxima, porque es la contracara de esta moneda de alta pobreza.
El PBI per cápita desde 1980. Mirá qué tenemos acá. Desde 1980 a la fecha, el PBI per cápita de Argentina aumentó 26%, Javier. Mientras que en la región aumentó el 25%, en la Alianza del Pacífico 95%, en la Alianza del Pacífico 125% y en Chile 187%. ¿Qué queremos decir? Javier, este exceso de Estado que los buenistas dicen que estimula el desarrollo y baja la pobreza, en realidad nos hace crecer 1/8 de lo que crece la región. Entonces la pobreza está clavada, no baja nunca. Está creciendo la pobreza. Ahora, pero claro, pero en la región, ¿qué pasa? La región está bajando de verdad. Sí, claro, baja de verdad, claro, porque tienen un proceso de crecimiento genuino. Y nosotros no, claramente. Pasemos a la siguiente filimina. ¿Y cómo se financia ese Estado? Deuda. Mirá qué pasó con la deuda. Ese exceso de Estado es deuda. Los buenistas aman el Estado, pero odian la deuda. Pónganse de acuerdo, porque ese exceso de Estado, como contrapartida, tiene esta performance de deuda. Bueno, digo, los keynesianos se han caracterizado por ignorar las restricciones de presupuesto, ¿no? Digamos, es lo de ellos. Y si no lo financian con deuda, lo financian con emisión monetaria. Diré, y ahí... pasemos al siguiente gráfico porque lo llamó Javier. ¡Oh! Mirá que era 75 años de emisión e inflación. Mira, sin la convertibilidad, el promedio de inflación anual, sin la convertibilidad, desde el 41 hasta el 2015 fue 170%. ¿Sabés cuánto aumentó la base monetaria en el mismo periodo promedio anual? 175%. Che, no es un fenómeno monetario, ¿no? Keynesiano no es un fenómeno monetario, la inflación, ¿no? Digamos, suben solo los precios. Te voy a contar una cosa, le voy a contar a todos una cosa. Yo decidí ser economista en 1989 porque quería entender la hiperinflación de 4.923% de inflación de ese año. Yo decidí ser economista en el año 82, con 11 años. ¿Sabe cuánto fue la emisión monetaria en el 89? 5.169. No, pero no es un fenómeno monetario. Es multicausal. Es multicausal. Y diré, pasemos al siguiente gráfico. Esto es muy importante. Otra vez los datos destrozan a la gente de izquierda, buenista, que ama ese Estado, que dice que sin él no puede haber mejor redistribución del ingreso, lo cual es mentira, porque hay mayor pobreza con tanto Estado. Javier, te dejo a vos que expliques esta filimina. Acá tenés el Gini, sí, acá tenés el PBI per cápita. Ahí lo que estás mostrando es la distribución del ingreso en el mundo. Y la distribución del ingreso lleva un formato que se llama log normal o chi cuadrado, que quiere decir que la moda, que es el número que más se repite en la muestra, está a la izquierda de la media. Entonces, cuanto más empinada es la función de distribución, ya sea la chi cuadrada o la log normal, ¿sí?, más concentrado está el ingreso. Entonces, lo que uno ve ahí es que en 1960 la distribución del ingreso entre países era muy concentrada. Digamos, en los 80 se fue haciendo más igualitaria y hacia el año 2000 se hizo muchísimo más igualitaria. Y eso, la contracara, es esa caída violenta que tiene el Gini. Y todo esto se dio, ¿sí?, en el mejor periodo de crecimiento de la historia de la humanidad, que fue la segunda mitad del siglo XX. Entonces vos me estás queriendo decir, Milei, que el crecimiento económico es la única, verdadera herramienta. Baja la pobreza y además, como si eso fuera poco, redistribuye el ingreso de mejor manera. Pero esto, Milei, ¿lo estás inventando vos o es la realidad reflejada en este gráfico con el Gini mundial? Es más, es lo segundo, ¿no? Es más, te voy a contar algo. Vos sabés que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Claro. El decil más bajo de los países libres es 11 veces más rico que el decil más bajo de los países reprimidos. Y te voy a dar un dato más todavía, con lo cual, digamos, distribuyen mejor los países libres. El decil
más bajo de los países libres es el doble de rico que el ciudadano promedio De los más cerrados. de los países reprimidos. Pero debajo del ciudadano promedio, por la cuestión de la log normal, está el 75% de la población. Está Es decir, el más vulnerable del país libre está el doble de mejor que el 75% de la población de los reprimidos. Entonces, Santoro, dijiste un mamarracho, estás equivocado de pe a pa. Vos te das cuenta que los datos, no solo de Argentina, del mundo, refutan todo lo que decís. ¿Y sabes qué me preocupa? ¿Saben qué me preocupa? Pasemos a al siguiente gráfico, porque yo miro para adelante en Argentina, miro el PBI per cápita y esto me preocupa. Que todo lo que hace crecer al PBI per cápita, que depende del capital físico, del progreso tecnológico y del capital humano, que dependen a su vez del ahorro, y también del trabajo, que depende de la población, así como el capital humano, todos estos drivers del crecimiento en serio, que es el que baja la pobreza y el que redistribuye en serio el ingreso, Javier, ¿no los tenemos comprometidos para adelante? Están todos para atrás, que es la parte inicial de lo que hablamos al inicio del programa. Es decir, todos los elementos que apuntan a crear un crecimiento sustentable están para atrás. Venimos mal en inversión de capital físico, por ende no incorporamos progreso tecnológico, estamos mal en las dos definiciones de capital humano, tanto en la educación, tanto en lo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Y las instituciones están para atrás, ¿sí? Y el capital social, digamos, esto cada vez está peor. Entonces, lo único que pediría es que los buenistas sean buenos de verdad, ¿sí? Y dejen esas teorías que lo único que hacen es empobrecernos. Porque, como dice nuestro gran amigo Gustavo Lázari, me temo que mis nietos envidiarán el bienestar de Somalia. Bueno, señores, acá estamos terminando el cuarto programa de Economía al Cuadrado. Como siempre, les queremos brindar información, elementos, instrumentos, para que no se crean todo lo que ven, escuchen o leen. Muchas gracias por estar ahí. Y no se olviden, cada vez que vean un keynesiano, tápense los bolsillos, porque seguro los afanan. Bueno, Javier, un placer como siempre. Hasta la semana que viene, ¿eh?